Los saludamos al economista Guillermo Pizarro. Gracias por acompañarnos. En estos momentos particulares todos necesitamos un economista cerca que nos anticipe qué va a pasar el 23. Y bueno, para arrancar, ¿en qué circunstancias se dan estas elecciones, ¿no? ¿En qué contexto económico vamos a ir a votar este domingo? Y sí, llegamos en un contexto muy complicado, ¿no? O sea, resumiendo, podemos decir alta inflación, un mercado recalentado, el dólar blue que subió mucho esta semana, y que es el termómetro que todos seguimos, estas 2 semanas subió mucho, más allá de las intervenciones que han hecho en Buenos Aires, en la City, con la Gendarmería y toda una puesta en escena. Si vos te fijas que eso en Buenos Aires está a 900, pero acá en Córdoba hoy no se conseguía menos de 1100 el dólar. Llegamos en un contexto muy complejo, con un ministro de Economía candidato, también un hecho medio inédito para nosotros, que está tratando o trató de tomar medidas que ayuden a llegar al domingo. O sea, esta semana tuvimos prácticamente un virtual feriado por cambiario y en el mercado de capitales, porque le pusieron más restricciones y más parking a la operatoria de bonos. Entonces, los bonos que se compran esta semana recién van a liquidar la semana que viene. El compromiso chino, ¿no? Este swap chino que llegó. Este swap chino que llega ahora. Que hay que pagarlo. Por supuesto, sí, obvio. Es ampliar un poco el nivel de reservas que ya están muy negativas. En realidad, cuando uno ve las reservas del Banco Central en valores positivos es porque está contabilizando el Banco Central los depósitos de los ahorristas, de las instituciones, ¿no? O sea, el Banco Central ya no tiene reservas. Entonces llegamos a una situación muy complicada, con una tensión en la economía en general, mucha incertidumbre, los comercios que no saben si abrir, si no abrir, si vender, si no vender, si van a poder reponer, a qué precio se va a reponer. La verdad que estas últimas 2 semanas han sido muy desgastantes, ¿no? La gente ya también quiere que llegue el domingo y se vote. ¿Y cuánto ha influido lo que pasó en las PASO el día después, ¿no? Con esa devaluación? Pero ahora lo preocupante es que la prevención o el cuidado de los comerciantes es antes, no después de la elección. Obvio, todos se están cubriendo, porque además no es solamente lo que pasó ahora, sino lo que pasó en la historia de Argentina, ¿no? O sea, mucha gente me dice, me consulta para decir, pero se vendrá un plan Bonex, se quedarán con los depósitos, habrá un corralito. O sea, la gente repasando toda la historia que hemos tenido, ¿no? Y cuando después las PASO, como decís vos, vino esta devaluación, Massa dijo, bueno, hasta octubre vamos a tener este tipo de cambio. Y después de octubre, ¿qué? Supuestamente hay un acuerdo con el fondo, que no tiene que haber una nueva devaluación, sino que a partir de noviembre va a haber ajustes en el tipo de cambio, pero tampoco está claro. Además va a depender de quién gane el domingo, qué declaraciones haga el mismo domingo el que gane, no solo si alguien gana en primera vuelta, sino quién se perfile primero para la segunda vuelta. Entonces eso va a influir también en el ánimo de los actores financieros el día lunes, ¿no? Porque todos se preguntan, ¿y qué va a pasar el lunes? La verdad es que tendríamos que tener una bola de cristal para saber qué puede pasar el lunes. Guillermo, recién hablabas de una primera tipicidad, que es que el ministro de Economía sea candidato. Bueno, ahí ya tenemos una particularidad respecto de otros procesos electorales. Me gustaría sí que en términos económicos nos puedas comparar por lo menos esta situación, desde lo estrictamente económico, con la que se vivió en el 89 o en el 2001, que son las crisis más profundas previas que están más vivas en el imaginario popular. Sí. ¿Cómo se están configurando los elementos económicos y qué tan parecidas o diferentes son a esas situaciones? Mira, con respecto al 89 no es tan parecido. El 89 llegábamos con una hiperinflación, una inflación de 4.000% anual, una locura. En el 2001, 2002 salimos de una crisis con una fuerte devaluación que permitió acomodar algunas variables y salir, pero llegamos obviamente a una situación crítica. También algunos la comparan con lo que fue la situación previa a Rodrigazo en el año 74, también con mucha tensión, con mucha presión. Pero bueno, yo creo que llegamos con las variables económicas contenidas a presión. O sea, en algún momento esto se tiene que sincerar, sea quien gane, sea después del domingo, pero seguramente algún ajuste, algún cambio se va a ver, y hay que ver cómo reaccionan los mercados el lunes dependiendo de quién gane. Guillermo, ¿cuál será la expectativa inflacionaria para lo que queda del año? ¿Usted cree que se van a desacelerar los números recientes, 2 dígitos y demás? No, primero porque ya la inflación mayorista de septiembre también fue alta.
viene un arrastre ahora en septiembre, en octubre, con estos cambios que ha habido estas 2 semanas de los comerciantes cubriéndose, ha habido aumentos muy importantes, otros que no venden, pero el que vendió ya puso un 20, un 30, un 50% de aumento. Todo esto se va a reflejar en los índices de inflación y va a seguir el arrastre, porque cuando hay incertidumbre, cuando se dan estas situaciones como las de ahora, es muy difícil frenar los precios. No hay un plan tampoco económico ni un plan de estabilización. Lo que está haciendo más es, lo dijimos, bueno, yo lo vengo diciendo hace mucho, ¿no? O sea, lo que va a hacer este año es tratar de llegar a las elecciones, y de hecho es lo que está haciendo. No hay un plan, son parches y tratar de llegar, como han hecho ahora, por ejemplo, con Gendarmería en la City, con la idea de contener el dólar blue, que se venía yendo, porque se venía recalentando a medida que se acercan las elecciones, ¿no? ¿Son efectos especiales o tiene alguna operatividad en la realidad? No, es un maquillaje. Es maquillaje, es una puesta en escena para decir, como te digo, salieron, en vez del dólar a 1.100, 1.150 como llegó, hoy lo tenemos a 900, pero en realidad no lo conseguía ese dólar, es como el dólar oficial. Claro. ¿Quién no compra el dólar oficial? No existe. Lo único que existe es el dólar que vos podés conseguir. Y lamentablemente nosotros, como tenemos una moneda que no tiene, ya no tiene valor, todos pensamos en dólar. Entonces el termómetro es el dólar. ¿Qué quiso hacer Massa? Frenemos esto para que la gente deje de mirar el dólar, subimos la tasa de interés, que era lógico porque aún así está más baja que la inflación, o sea, tener una tasa de interés negativa. Con eso trató de contener. Vamos a ver qué pasa la semana que viene. Guillermo, ¿hay expectativa con respecto al 22? ¿Hay preocupación con respecto al 23? Y si la elección se dirime en una segunda instancia de balotaje, ¿cómo llegamos hasta el 19 de noviembre? Pensaba un panorama tal vez con Massa en el balotaje, que es parte del gobierno, y otro panorama distinto sin él. Sí, yo creo que el panorama es distinto con Massa que sin Massa. Hay que ver qué pasa si Massa no entra. O sea, si Massa entra, va a seguir tratando de contener todas las variables para llegar lo mejor posible a la elección. Si no entra, hay que ver si quienes entraron a las PASO empiezan a exigirle al gobierno ciertos controles o ciertas limitaciones para decir, che, no me dejes una bomba que explote el 10 de diciembre. Hay que ver cómo se acomoda eso también. Todo es incertidumbre. 19 es una eternidad en este país, ¿no? Es una eternidad de un día para el otro. Vos pedís hoy un precio a la mañana y a la tarde ya no te lo pueden respetar. Entonces, ese nivel de incertidumbre no te permite planificar nada ni hacer nada. Guillermo, lo llevo a un tema que fue muy transitado durante el debate electoral. ¿Hay antecedentes dónde y cuándo fueron puestas en práctica las ideas que propone Javier Milei en cuanto a la economía, la dolarización? ¿Qué antecedentes hay de un experimento exitoso en ese sentido? Mira, tenemos la dolarización, lo que más conocemos es el caso de Ecuador, que obviamente tuvieron un salto importante en el tipo de cambio, tuvieron una pérdida importante en el poder adquisitivo. O sea, pasar de su moneda al dólar fue muy difícil para la sociedad, ¿no? ¿Por qué? Porque se te cae todo el poder adquisitivo, se te complica toda la economía en general y la cuestión social en la economía se complica. Yo no estoy a favor de la dolarización, no me parece que esa sea la solución. Tampoco estoy a favor de cerrar el Banco Central, que no hay casi experiencia de países sin Banco Central. De hecho, es entendible lo que plantea Milei, porque la gente también lo compra. Milei te dice, che, no supieron manejar el Banco Central, es como un chico que no sabe manejar un juguete, te saco el juguete. Bueno, no lo supieron manejar, se cansaron de emitir, lo cerremos. Pero tampoco es esa la solución. La solución es ordenar las variables económicas, tener un Banco Central independiente que no esté permanentemente en función del Tesoro, sino que sea independiente realmente y que el Tesoro maneje sus recursos y el Banco Central haga su trabajo. Pero bueno, Milei lo que plantea ante esto es decir, bueno, lo cerremos directamente y no tenemos más problemas. Una propuesta más parecida a la de Schiaretti, me imagino. Pero Schiaretti no plantea cerrar el Banco Central. No. En cuanto a darle el control a la oposición, claro, la propuesta que plantea Schiaretti, de hecho Massa también la copió cuando dijo 50 y 50, o sea, 50 la oposición, 50 el gobierno. Pero es lógico porque si vos tenés la oposición controlando eso, es más difícil que vos, oficialismo, le exija al presidente del Banco Central, che, emití, cómprame estos bonos para yo cubrir los gastos que tengo, que son excesivos. Tenemos un Estado excesivamente grande que gasta mucho más de lo que genera y que no tiene ya financiamiento externo, y lo único que hace es pedirle al Banco Central para financiarse. Y esto es una bomba explosiva, obviamente, lo vemos en los números. Guillermo, en esta campaña donde se ha
planteado el tema de la dolarización. En contraparte, ¿cómo se recupera el valor del peso, ¿no? ¿Por dónde se arranca para darle valor a nuestra moneda y seguir con esta mirada de soberanía, ¿no? Sí, sí, la verdad que es difícil porque el peso perdió casi todas las funciones de la moneda, ¿no? O sea, como depósito de valor no tiene función, como unidad de cuenta te varía minuto a minuto y como medio de cambio la gente está pensando en dólares, ¿no? La única forma que tenemos es, primero, reducir gastos, reducir el déficit fiscal, dejar de emitir, reducir la inflación y lograr que la moneda se vaya fortaleciendo, pero es un proceso largo. La otra experiencia que tuvimos, que fue la salida de la hiperinflación, fue la convertibilidad, donde hubo que, en ese caso se cambió la moneda, se la emparejó con el dólar, un peso, un dólar, y dijo, bueno, vamos a emitir en la medida que tengamos dólares. Entonces la gente sentía que tenía un peso, pero es como que tenía un dólar. Y esa fue la forma de darle cierta confiabilidad a la moneda. Hoy seguramente va a haber, si no es una dolarización como plantea Milei, formalizar un poco más este sistema bimonetario que tenemos, porque de hecho ya lo tenemos. Vos vas a comprar un auto, te hablan en dólares, vas a comprar una casa, te hablan en dólares. Todo el mundo está pensando en, che, esto lo pagué la semana pasada y lo tengo que llevar a dólar para ver si, porque esta semana ya aumentó, entonces ¿cuánto lo pagué? Entonces, para tener una referencia, todos pensamos en dólares. Entonces, creo que la salida va a ser a través del bimonetarismo, o si gana Milei, no sé cómo lo va a hacer porque no tiene dólares, y vos para dolarizar necesitas dólares, dolarizar como él dice. Guillermo, le agradecemos muchísimo que haya venido hasta los estudios de Canal 10 para conversar con nosotros. No, por favor, gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muy amable, ¿eh? Aquí estamos en Alfil TV, ¿nos vamos al corte? Primero vamos a ver algunas imágenes de la cierre de campaña que estaba haciendo Schiaretti con Randazzo. Nos vamos al espacio Quality en vivo y en directo. Aquí está el candidato a la vicepresidencia del espacio que conduce Juan Schiaretti, nuestro gobernador candidato. El cierre en estos momentos hablará Randazzo, hará lo propio Yarlora y bueno, el cierre para Juan Schiaretti. Dejar de mirar tanto el pasado y empezar a resolver los problemas del presente y del futuro. Quiero agradecerle a Juan, más allá que me costó decidir, agradecerte a vos, Juan, por haberme elegido. Para acompañarte en este sueño, que es hacer una Argentina más justa, más igualitaria. Una Argentina donde las cosas funcionen, o como dice el gringo, un país normal, no queremos otra cosa. Quiero agradecerle a Martín Yarlora, a Daniel Pacerini, en nombre de ellos a todos los intendentes de Córdoba, que sin especulaciones le pusieron el hombro a la campaña. Bueno, está Florencio Randazzo en este cierre de campaña, el candidato a la vicepresidencia. La pregunta del millón, ¿hacia dónde se irá después Florencio Randazzo? Porque hay fuertes rumores de que expresan un acuerdo con el espacio de Milei. Vamos a ver qué pasa. Él lo niega rotundamente hasta ahora. Vamos a ver. Hay mucho para determinar estas próximas jornadas que son clave. A partir de mañana, 8 a.m. comienza la veda electoral, el momento para reflexionar, para pensar y bueno, decidir hacia dónde dirigir el voto este próximo domingo. Nos vamos al corte, ya venimos.